Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Ana Buil, gracias por estar ahí. Comenzamos. El debate está servido en Francia desde que Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa y favorita a ganar las próximas presidenciales, fue declarada culpable de malversación de fondos y se le prohibió participar en futuras elecciones. Las reacciones no han parado de llegar. Para algunos, incluidos el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, su condena es una caza de brujas orquestada por izquierdistas europeos. Para otros es simplemente el Estado de Derecho en acción. Vemos cómo ha reaccionado Bruselas y analizamos qué significa todo esto para Francia y para el futuro de la Unión Europea. Y de Berna a Barbados, de Nueva Delhi a Uzbekistán, la presidenta de la Comisión Europea ya ha visitado decenas de países este año. Su plan, construir nuevas alianzas con cualquier país dispuesto a cooperar. Analizamos hacia dónde están evolucionando estas nuevas asociaciones y nos preguntamos si Bruselas corre el riesgo de perder su brújula moral en su lucha por sobrevivir. A estas y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Karel Lano, director del Centro de Estudios Políticos Europeos. Laura Ballarín, eurodiputada del Grupo Socialistas y Demócratas por el Partido Socialista. Y Jaume Asens, eurodiputado del Grupo de los Verdes por Sumar. Bienvenidos a todos, pero antes de empezar, veamos cómo ha reaccionado el entorno de Marine Le Pen ante el hecho de que quizá nunca pueda presentarse a la presidencia de Francia por su condena. Indígnense, dijo uno de los diputados de Marine Le Pen en la televisión francesa. Ocurrió justo después de que se le prohibiera presentarse a las próximas elecciones presidenciales en medio del escándalo de corrupción que sacude a su partido. Según Agrupación Nacional, las instituciones de Francia y la democracia misma han sido ejecutadas, están muertas o han sido violadas. Le Pen incluso se comparó con el líder opositor ruso envenenado Alexei Navalny. El tribunal dictaminó que Marine Le Pen es culpable de malversación de fondos públicos y la corrupción es corrupción, ya sea para el enriquecimiento personal de los políticos o para beneficiar a su partido. ¿Y ahora? ¿La dura sentencia contra Le Pen aumentará el apoyo a su partido o provocará una mayor fragmentación de la extrema derecha francesa? De cualquier forma, ha elevado dramáticamente la apuesta política. Según la sentencia, el partido de Le Pen desvió fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016 para contratar asistentes parlamentarios ficticios. Hablamos de 2,9 millones de euros. Casi medio millón imputable a Le Pen, que hizo pasar como asistentes parlamentarios a su guardaespaldas y su secretaria personal. ¿Caza de brujas o el Estado de Derecho en acción? ¿Qué opinan? Empezamos por usted, señora Ballarín. Muchas gracias, Ana. Es un placer estar con vosotros. Yo creo que es un mensaje de quien la hace la paga. Es el Estado de Derecho en estado puro y no podemos hacer otra cosa que respetar las decisiones judiciales. Y sobre todo también cómo usa la extrema derecha las instituciones europeas. No es el primer caso que vemos de cómo eurodiputados de extrema derecha vienen al Parlamento Europeo no a trabajar, no a hacer leyes o a proteger a sus ciudadanos, sino a usar los fondos públicos de todos los europeos en su favor. Yo creo que es un mensaje que es importante y, sobre todo, estamos en un momento todavía temprano para a lo mejor ver si finalmente podrá presentarse o no en el 27. Ella ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión, pero creo que es el Estado de Derecho en su máxima expresión y vemos su reacción como la extrema derecha intenta agitar la teoría del complot judicial que vemos en otros países con mucha preocupación. ¿Opinan lo mismo, señor? Sí, para mí lo que he leído sobre ese caso es un caso muy claro de abuso de fondos públicos para intereses especiales, intereses del partido que habían nada a echar con el caso, que era fondos para asistentes parlamentarios europeos. Y sobre todo lo que hemos entendido que sería
político, pero no lo es. Hemos visto en Francia casos en contra Fillon, en contra, por ejemplo, Sarkozy, que están pasando ahora. Pero sobre todo lo que para mí era importante desde de ver que tenemos un sistema judicial que funciona y lo que vemos ahora en Estados Unidos, un estado que pensamos que funciona, si había funcionado el sistema judicial en Estados Unidos, no habíamos Trump ahora. Lo que es para nosotros una cosa de tenemos que estar, ¿cómo se dice?, tener contento de que tenemos estos sistemas judiciales como estos en Europa que funcionan y que funcionan a la derecha y la izquierda. Sí, porque como usted dice, en Estados Unidos es aceptable que un presidente pueda estar ahí, aun teniendo una condena, pero es algo que en la Unión Europea no puede pasar. ¿Cómo ve la situación en la que se encuentra la señora Le Pen? Yo tengo más dudas y quizá por ser abogado penalista, es verdad que los hechos son claros, es verdad que la corrupción es grave y creo que eso deslegitima a la extrema derecha francesa porque ella se había presentado como estandarte de transparencia y había exigido ejemplaridad para ese tipo de casos que ellos mismos ahora han protagonizado. Por tanto, mi primera reacción cuando leí la noticia es una buena noticia, una racista menos, pero es verdad que luego, cuando empecé a estudiar el caso, me surgieron algunas dudas, porque se le aplica una ley que no estaba vigente en el momento de los hechos y se aplica de forma inmediata sin posibilidad de suspender la sentencia mediante el recurso y, por tanto, se le priva de la segunda instancia. Y aquí hay que recordar aquella frase de Montesquieu, ¿no? Una injusticia contra uno es una injusticia contra todos. Y eso también vale por los adversarios, incluso a los que más detestamos, como en el caso de Le Pen, en mi caso. Y digo eso porque no sé si la condena es proporcional o no lo sé, no tengo suficientes elementos. Era una de mis siguientes Claro, preguntas. o sea, Son 5 años de inhabilitación inmediata, algo que es muy raro, no solo en Francia, sino por eso en lo Europa. digo, por eso lo digo. O sea, de ahí las dudas. Cuando me estudié el caso, vi que no es lo habitual y creo que es verdad que por eso tengo una sensación ambivalente. Por un lado es una buena noticia, por el otro lado da argumentos a la extrema derecha para presentarse como victimista. Eso le va muy bien a la extrema derecha. ¿Esto puede darle alas? Le da alas porque están presentando a Le Pen como una víctima del establishment y además están poniendo sobre la mesa casos como el de Lagarde, que fue una condena, pero que la condena quedó sin efecto, sin castigo, porque se consideró que había hecho una buena gestión de la crisis. Entonces, se están poniendo algunos casos como von der Leyen también, que tiene otra causa pendiente, y entonces eso está movilizando las bases de la extrema derecha y está, digamos, poniendo en cuestión el sistema de funcionamiento francés, ¿no? Entonces, este domingo hubo una manifestación convocada por ellos, tampoco hubo tanta gente. Hubo mucha menos gente de la que esperaba. Por un lado. Y es un poco contradictorio por eso decir mismo. que les va a dar alas cuando no han recibido el apoyo que esperaban en esta manifestación. Yo tengo mis dudas. Yo creo que es demasiado pronto, hace un par de semanas, y la manifestación hubo mucha menos gente de la que esperaban. De hecho, tuvieron que cortar los discursos que tenían previstos tanto ella como Jordan Bardella. Y en segundo lugar, yo creo que la pone en muy contradicción porque ella misma, como bien indicaba Jaume, ha hecho de la transparencia su estandarte y hay declaraciones suyas hace unos cuantos años diciendo que la justicia había que cumplirla, fuera cual fuera la sentencia. Con lo cual, bueno, lo que no puede ser es que nos vaya bien una sentencia cuando nos conviene y cuando no. Eso lo vemos en Francia y en otros países. Con lo cual, más allá de la sentencia, si es proporcional o no, porque claro, no somos franceses ni tenemos conocimiento del derecho penal francés, creo que el respeto a las decisiones judiciales forma parte primero de política. Sí, yo en eso discrepo. Yo creo que las sentencias son opiniones judiciales con las cuales se puede estar de acuerdo o se puede discrepar. Yo como abogado que me he enfrentado muchas veces a sentencias, muchas veces pues no me gustan las sentencias, las puedo respetar, eso sí, evidentemente, porque no tengo más remedio que respetarlas, pero sí que pueden ser objeto de análisis, porque los jueces no son seres, digamos, ajenos a sus prejuicios, a sus ideologías, como todos los seres humanos tienen sus ideas políticas y pueden
estar influidos por sus ideas políticas. Yo no sé si en este caso ha sido así, no tengo suficientes elementos, pero sí que me llama la atención, en honor a la verdad, lo que decía antes, que se le aplica una ley que en el momento de los hechos no existía y no tiene derecho a doble instancia. Y aunque sea mi adversario, yo quiero ganarlo en las urnas, en las calles y también en los tribunales, pero respetando las reglas del juego. Y no sé si se han respetado, no me veo con suficientes conocimientos, pero sí que me generan dudas cómo se ha desarrollado el caso. Hemos hablado con el politólogo Yannick Camus para preguntarle si la condena a Le Pen supone el fin de su carrera política, y esto es lo que nos ha dicho. Non, ce verdict ne signe pas la fin de la carrière politique de Marine Le Pen parce qu'il existe. No, este veredicto no marca el fin de la carrera política de Marine Le Pen, porque en todas las democracias del mundo existen procedimientos de apelación que pueden eventualmente resultar en una condena más leve. El partido ya piensa en el famoso Plan B. Ese Plan B está casi con total certeza determinado de antemano. Por ahora, Jordan Bardella no dice que sea él quien podría sustituir a Marine Le Pen, porque es necesario apoyar a la líder del partido y mantener la unidad. Hoy la agrupación nacional representa más de 10 millones de votos. El número de votantes es mucho mayor que el de militantes. Et bien plus important que le réservoir de ceux qui militent. Encuestas publicadas a principios de abril, justo después de la condena en primera instancia de Le Pen, le otorgan entre un 32 y un 36% de las intenciones de voto en las presidenciales de 2027. Su delfín, Jordan Bardella, cosecharía entre un 31 y un 35,5%. Quizá este no es el fin de su carrera, pero usted, señor Lano, ¿cree que es el momento en que Le Pen tiene que dar un paso atrás? Vamos a ver, no lo sabemos, pero a mi opinión no han contestado el fondo del caso. Entonces, es claro que había abuso. Podrían contestar, por ejemplo, la procedura judicial que hemos seguido, pero el fondo es muy claro. Era abuso de fondos públicos, nada más. Pero pienso que va a ser muy difícil para ella, de hacer algo para ser candidato para las elecciones presidenciales. El problema que tenemos al otro lado es que no tenemos un candidato muy claro del parte central o del parte, el sucesor de Macron, por ejemplo de su partido, de Renew. No lo sabemos. Ni del otro parte de la izquierda tenemos Mélenchon, pero Mélenchon jamás podría... Hay otros nombres, ¿no? Que sí, pero no hay ninguna persona que tiene el mismo número de votantes que tenemos ahora. ¿Bardella? A mí lo que me preocupa es Bardella, porque precisamente el porcentaje es muy alto también. Yo creo que es más competitivo Bardella que Le Pen, sí. Porque Bardella conecta con una cierta centralidad, porque tiene un discurso más moderno, es alguien que viene de las banlieues y que no está asociado al viejo Frente Nacional, no tiene el apellido Le Pen y por tanto puede conseguir muchos votos de Macron, del centro, y puede ganar las elecciones, con lo cual, por eso también decía, ¿es buena noticia que haber acabado con la carrera política de Le Pen y que no sea ella la candidata? Bueno, pues no lo sé, porque me parece que Le Pen es difícil que consiga ganar las elecciones, porque está muy asociada a la extrema derecha. En cambio, su delfín es posible que pueda conseguir la centralidad del país y ganarle a Macron. En todo caso, Le Pen ha recurrido a la condena y es algo que se tiene que decidir en el verano de 2026. Hay varios escenarios abiertos en este momento. ¿Cuál cree que es el más probable? Bueno, yo creo que ahora mismo el Frente Nacional está unido, ¿no?, en la defensa de Marine Le Pen. De hecho, ya se ha hecho alguna crítica a Jordan Bardella con el tuit que hizo al inicio, porque parecía que se estaba medio postulando y tienen esta máxima del padre de Marine Le Pen en el Frente Nacional no hay número 1 y número 2, solo hay un número 1. Con lo cual, yo he visto que se han unido todos detrás de Marine Le Pen. Jordan Bardella creo que sí, que es un candidato pues que puede ser competitivo, aunque tiene 29 años, estamos hablando de la presidencia de Francia. Yo también he estado hablando con algunos franceses que, a pesar de que es muy popular, sobre todo la gente joven, las redes sociales, le ven con muy poco preparado, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo, hay que entender las raíces de estos números, la polarización que existe en Francia, y creo que desde el campo de la centralidad y la izquierda, sobre todo, pues trabajar en una candidatura unitaria, evitando tanta división y ofreciendo soluciones a esa parte de Francia que se siente excluida y se siente
como gran perdedora de los últimos años, debería ser una receta para luchar contra la extrema derecha. Víctor Orbán desde Hungría, Matteo Salvini desde Italia o Santiago Abascal desde España se unían a la campaña Je suis Marine. El apoyo a Le Pen llegaba también desde la Casa Blanca. Están intentando meter a Marine Le Pen en prisión y sacarla de las elecciones. Eso no es democracia, decía J.D. Vance en una entrevista. La relación con Europa se pondrá a prueba si siguen encarcelando a líderes de la oposición, advertía el vicepresidente estadounidense. ¿Qué opinan de esta advertencia? ¿La condena a Le Pen puede deteriorar todavía más las tensas relaciones actuales entre Bruselas y Washington? Es una tontería total, es un amenazado, como hemos visto, amenazados de los Estados Unidos las últimas semanas, que no significa nada. Si nosotros harían hacer la misma cosa, decir cosas sobre lo que se pasa en Estados Unidos, vamos a ver un ataque frontal de los Estados Unidos o de los agentes políticos como Trump, como Vance, en contra de los europeos. Tenemos que tener un poco más, nosotros europeos, un poco más de asertividad, de proteger nuestro sistema y de decir a los americanos, no se ocupa de cosas domésticos europeos. Es que yo creo que, sinceramente, en el caso de Trump, él sí que debería estar en la cárcel. Sí, y ahí sí que, y también es la opinión como abogado, creo que hay un fallo en el sistema judicial americano y respeto sus decisiones, pero creo que ha sido muy lento a la hora de juzgarlo por hechos que han sucedido hace mucho tiempo, por ejemplo el golpe de Estado, y ahora todo eso ha quedado en suspenso por la presidencia, pero tiene unos 30 cargos diferentes y ha sido condenado en un procedimiento penal, y aún tenía pendientes muchos casos que las pruebas eran abrumadoras de su participación en un golpe de Estado, y esta persona, en vez de estar en la cárcel, está dirigiendo el país más importante del mundo. Bueno, y nos está enviando mensajes a través de diferentes redes sociales que creo que también pone encima de la mesa los intentos de injerencia por parte de Estados Unidos en nuestras democracias, pero yo estoy de acuerdo también en que no creo que tengan mucho efecto. Lo intentaron en Alemania poniendo tweets y ayudando a Alternativa por Alemania, y ahora se va a construir una coalición entre las dos las fuerzas tradicionales, y los intentos de injerencia yo creo que deberán ser contrarrestados, eso sí, aplicando las leyes digitales que tenemos encima de la mesa en Europa, que nos protegen contra estas injerencias. Hablando de las redes sociales, la jueza que dictó la sentencia contra Le Pen tuvo que ser puesta bajo protección policial porque está recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales. Los autores de esas amenazas son quienes consideran la condena de Le Pen como un ataque a la democracia. ¿Qué se puede hacer para parar este tipo de ataques? Yo creo que aplicar las leyes que tenemos encima de la mesa de la manera más firme, como la Ley de Servicios Digitales, que por un lado obliga a las plataformas a retirar los contenidos que incitan al odio, que incitan a la violencia, no se están aplicando suficientemente ahora mismo, y de hecho estamos pidiendo desde el Parlamento Europeo a la Comisión Europea que implemente estas leyes, porque tienen procedimientos abiertos desde hace un año contra X, contra Meta o contra TikTok, que son estas las plataformas que usan muchas de estas personas para atacar a personalidades públicas con las que no están de acuerdo, ¿no? Y es verdad que además estas plataformas está comprobado que favorecen a unas determinadas fuerzas y no a otras. Los algoritmos no son neutrales. ¿Qué les dirían a quienes afirman que la democracia ha muerto en Francia? No, el sistema funciona. Tenemos una separación de poderes, judicial, ejecutivo y el Parlamento, funciona, tenía que funcionar, y lo que he dicho, hemos visto que ha funcionado antes, está funcionando ahora y va a funcionar los años que vienen. Y si hay grupos que se contestan este sistema, entonces tenemos que reaccionar con las maneras que tenemos. Claro, la democracia no es compatible con la impunidad. Si hay una sentencia que la inhabilita, pues así tiene que cumplirse. Le Pen ha llegado a compararse, como decíamos en nuestra introducción, con el líder opositor ruso Alexei Navalny y también con el activista estadounidense de la lucha por los derechos civiles Martin Luther King, comparaciones que algunos han tachado de indecencia mayúscula. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted?
No, sí, estaría de acuerdo. Es una banalización grave porque los hechos son claros. Yo he dicho antes que igual la sentencia es desproporcionada o no, eso se puede discutir, pero que hay un caso de corrupción que está aprobado, eso es incuestionable. Y que hay un traspaso de fondos públicos a fondos privados y una gestión indebida de los fondos públicos europeos, eso es clarísimo. Y creo que también eso pone sobre la mesa la capacidad que tiene el Parlamento de responder ante este tipo de casos, porque ha actuado la justicia francesa, pero antes de eso actuó el Parlamento Europeo, poniendo estos hechos en conocimiento de la justicia francesa. Por tanto, hay que situar el debate en su justo término. Se puede hablar de proporcionalidad o no, o si se podría haber aplicado de una forma o de otra, pero lo que está claro es que la corrupción ha existido, por tanto, esas comparaciones son absolutamente improcedentes y a veces pues las leyes pues se aplican de una forma o de otra, pero eso le puede pasar a Le Pen, me puede pasar a mí, le puede pasar a mucha gente. Para cerrar este bloque, me gustaría preguntarles cómo interpretan las palabras de Le Pen en esta manifestación de la que hablábamos el domingo, en esta manifestación en París, en apoyo a la líder ultraderechista, esas palabras de no me rendiré. Yo creo que casan muy bien con su personalidad, ¿no? de resistencia y de ir en contra de las instituciones, pero muy peligroso a la vez porque al final está canalizando el descontento de parte de la población con desinformación, con discursos de odio, racismo, misoginia y anti-élites europeas, de la cual ella se ha aprovechado, como decía, ha venido aquí al Parlamento. Jordan Bardella lo mismo, en Francia sabéis que le llaman Jordan Palá, porque no está aquí. Entonces, bueno, al final el respeto a las instituciones es ejercer el trabajo para el cual nos eligen los ciudadanos y ciudadanas, respetar las instituciones y proponer, eso sí, un programa de gobierno para el cual te voten tus ciudadanos. Vamos a hacer ahora una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida. A la vuelta veremos cómo Bruselas intenta mirar hacia el exterior tras años lidiando con crisis. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados estamos repasando las noticias de la semana. Y hoy queremos profundizar en una de ellas, en cómo la Unión Europea está acelerando sus esfuerzos para hacer nuevos socios en todo el mundo. El mes pasado, la presidenta de la Comisión viajó a Nueva Delhi para discutir un acuerdo comercial que lleva años gestándose. Y la semana pasada tuvo lugar en Uzbekistán la primera cumbre entre la UE y Asia Central. Además, se ha programado una cumbre UE-China para el mes de julio. La presidenta del Ejecutivo Comunitario está cumpliendo con el mensaje que le mandó al nuevo presidente de Estados Unidos la semana misma de su investidura. Europa seguirá buscando la cooperación, no solo con nuestros antiguos aliados afines, sino con cualquier país con el que compartamos intereses. Nuestro mensaje al mundo es simple. Si hay beneficios mutuos a la vista, estamos listos para colaborar. ¿Qué opinan de este speed dating planetario, señor Lano? Pero no tenemos speed dating, tenemos acuerdos a nivel mundial de la Unión Europea desde muchos años con muchas partes y es muy importante ahora que tenemos eso porque hemos con los Estados Unidos traído de tener un acuerdo, pero jamás habíamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pero tenemos un acuerdo, por ejemplo, con Canadá, con Japón, con Corea del Sur, con, por ejemplo, México tenemos un nuevo, hemos empezado Mercosur. En estas circunstancias que tenemos ahora es muy importante que no hay solo los Estados Unidos, que es un partener muy importante comercial para la Unión Europea, pero hay otras, como por ejemplo el acuerdo que tenemos con Japón, el EPA, que es muy importante. Japón es un país enorme, es el cuarto mundial después de Estados Unidos, China, Alemania y después Japón, pero hay otros también. En este contexto, tener estos contactos, estos acuerdos, es seguro para protegernos en contra de lo que los Estados Unidos están haciendo. También habíamos Merz, el nuevo chancellor de Alemania, que había dicho necesitamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos también. Y vamos a ver cómo va a funcionar este contexto, pero Europa tiene más o menos 43 acuerdos comerciales con países del mundo entero. Entre los
Posibles nuevos novios del bloque comunitario, como decíamos, está la India. Un acuerdo de libre comercio entre la India y la Unión Europea está en discusión y se espera que se finalice antes de que acabe el año. ¿Qué aportará a la UE y cuál será el mensaje que enviará Europa al mundo si se llega a lograr este acuerdo? Yo creo que es un acuerdo muy importante. Es verdad que no va a ser un acuerdo fácil. Estamos hablando de un bloque Ursula von der Leyen lo ha dicho, económico, lo ha reconocido, claro, es el país complicado. más poblado del mundo y la verdad es que seguro que no va a ser fácil, pero si está la voluntad, creo que va a ser muy importante porque básicamente lo que tenemos es un mercado de más de 1.400 millones de personas y además es una potencia tecnológica como hay pocas ahora mismo, y yo creo que podemos hablar, intercambiar mucho sobre inteligencia artificial, sobre chips, sobre cómo avanzar en esta revolución digital que nos dejando fuera a lo mejor, ¿no?, lo que es solo China y Estados Unidos. Hay otros socios en el mundo con los que podemos trabajar esta revolución digital y básicamente si queremos proteger las industrias europeas lo que tenemos es no que casarnos con nadie y tener los máximos novios posibles. Y hablaba de Mercosur, es un acuerdo muy importante, será el acuerdo que cubrirá más países de la historia y creo que ya vamos tarde, no sé si tarde, pero llevamos ya más de 20 años negociándolo. Yo creo que esta apuesta por tener una diversidad de socios comerciales no es solo necesaria, sino que llega en el momento oportuno y tenemos que avanzar con India, tenemos que avanzar con Mercosur y tenemos que mirar a África también. Vamos a escuchar otro punto de vista con Matthew Robinson del Centro de Información Eurogulf. The United States will continue to be an important partner for Europe. Estados Unidos seguirá siendo un socio importante para Europa. Dicho esto, creo que las tensiones actuales y la lucha por los aranceles han puesto de manifiesto la importancia de que el futuro de Europa no dependa de los cambios de humor políticos de Washington según la administración de turno. La Unión Europea necesita relaciones más inteligentes. Necesitamos vínculos más amplios y debemos considerar las oportunidades que existen. Sin embargo, Europa debe actuar con cautela y evitar caer en un mayor proteccionismo para hacer frente a la guerra arancelaria con Estados Unidos. ¿Se trata solo de cambios de humor o Estados Unidos se está aislando? Señor Asens, ¿qué opina usted? Las dos cosas. Se está aislando y son cambios de humor, que más que cambios de humor es una estrategia de negociación. Donald Trump, sobre todo, es un empresario que cuando negocia es como si jugara al póker. Todo el rato está, digamos, haciendo con faroles, ¿no?, para ver cómo reacciona su adversario. Y creo que la reacción europea en primera instancia es correcta. Creo que está bien plantear que nosotros podemos responder con más aranceles, pero sabiendo que esa guerra en el fondo no nos interesa a nadie. Y cuando ponemos aranceles, los perjudicados no son los americanos solo, sino también los europeos. Por eso hay que ir con cuidado. Como estrategia está bien, pero a la larga yo soy más bien reacio a la idea de poner aranceles por cuestiones además nacionalistas. Es decir, lo de Trump es básicamente una reacción en clave chauvinista, nacionalista, autoritaria, pero sí que pone en evidencia una cosa que me parece importante, que es el fin de la hegemonía neoliberal, el fin del comercio internacional como lo conocemos. No estamos en la última fase del neoliberalismo global, sino que hemos entrado en una nueva época. Y creo que no se trata de escoger entre la vía del proteccionismo punitivista de Trump y lo que hay ahora. Creo que tenemos que construir una alternativa que defiende un modelo económico sostenible, donde se planteen también condicionantes vinculados a los derechos laborales y a los derechos medioambientales. Por ejemplo, Europa ha puesto barreras comerciales. Por tanto, no es que estemos en contra de las barreras comerciales. De hecho, quizás deberíamos trabajar en esa línea para poner, por ejemplo, barreras comerciales vinculadas a los derechos laborales, porque uno de los problemas de la deslocalización es el tema de los derechos laborales en el sur y en el norte. ¿Por qué se nos van las empresas? Porque los derechos laborales en el sur son muy
no hay los mismos estándares. Entonces, si nosotros conseguimos, por ejemplo, poner aranceles o vinculamos a los aranceles a los derechos laborales, al respeto a los derechos laborales, eso puede compensar norte y sur. Cerramos aquí este capítulo. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Karel Lano, director del Centro de Estudios Políticos Europeos, Laura Ballarín, eurodiputada del Grupo Socialistas y Demócratas por el Partido Socialista, y Jaume Asens, eurodiputado del Grupo de los Verdes por Sumar. Bueno, ha sido otra semana intensa con titulares sobre el impacto de los aranceles de Trump acaparando las portadas, noticias sobre cómo afectarán en los diferentes sectores y a nuestras vidas. Hoy nos centramos en las consecuencias para el sector vitivinícola de Europa, que vive horas bajas. Para saber hasta qué punto es grave la situación, hemos hablado con un viticultor belga. Escuchen. D'une manière générale, le secteur vinicole souffre très fort. En términos generales, el sector del vino está sufriendo enormemente. Actualmente, las dificultades están relacionadas principalmente con las ventas. El mercado está en declive y el consumo ha caído drásticamente. En Francia se habla de una reducción del consumo de alrededor del 70% en los últimos 30 años, lo cual es enorme. Esto significa que los países grandes productores como Francia dependen en gran medida de la exportación. La caída del consumo se debe, entre otras cosas, a políticas de salud que estigmatizan el consumo del alcohol a través del vino. Sin embargo, al promover los vinos sin alcohol, lo que realmente se está haciendo es sustituir una adicción por otra, ya que estos vinos, en su mayoría industrializados, suelen estar cargados de azúcar. Ces vins essentiellement industrialisés, ils sont généralement bourrés de sucre. Este viticultor subraya lo que está en juego para la industria del vino. Los más afectados países como Italia, Francia o España. Los aranceles ponen en riesgo 400 millones de euros de exportaciones de vino español. ¿Qué puede hacer el sector, además de buscar nuevos mercados? Señor Lano. Ya, difícil para decir porque tenemos un cambio en el consumo que hemos visto desde muchos años que está disminuyendo. Lo que podríamos hacer es parar con las subvenciones que tenemos, por ejemplo, para el sector, que podrían existir, y también tenemos subvenciones para terminar todo en algunos sectores. Pienso que no tenemos subvencionar un sector donde la oferta o la pregunta está cambiando. Sobre todo lo que sabemos en Estados Unidos, hay como se dice, el jefe médico de los Estados Unidos había dicho, hay un problema grave de la salud con el consumo de vino. Parece que en Europa la DG Salud de la Comisión Europea no podría empezar una campaña similar. Yo creo que no hay que estigmatizar al sector del vino, que es un sector, parte muy importante del sector agroalimentario de Europa y en este caso de España. Europa produce el 60% del vino mundial y es una industria importantísima para Europa. Y es verdad que vemos un cambio de tendencia de consumo. En Europa se consume la mitad del vino que se consumía en 2010. Eso tenemos que ser conscientes y por eso el sector está en dificultades agravadas por lo que ahora está pasando en Estados Unidos. Yo creo que es importantísimo buscar y reforzar esas alianzas comerciales de las que hablábamos. Yo creo que en China tenemos mucho por crecer, un mercado al que le gustan los vinos europeos y españoles en concreto, con lo cual podemos crecer ahí. Y luego saludamos la iniciativa de la Comisión Europea, ¿no? ¿Pueden los vinos sin alcohol salvar el mercado o mantenerlo a flote? No solo, yo creo que el paquete claro, por un lado es favorecer para relanzar un poquito el sector. Yo creo que había propuestas en las que poder deshacerse de ese excedente, creo que van en la buena línea, y probar nuevas variedades, dar flexibilidad a los agricultores. Yo creo que va en el buen sentido. Lo que es el vino sin alcohol tiene que ser muy bien identificado y comparar bien ese consumo de alcohol. Creo que es una buena medida, pero no debería ser una alternativa. Como decía el viticultor belga, el consumo de alcohol está disminuyendo drásticamente en la Unión Europea. La disminución ha sido notable y constante desde la década de los 80. Los europeos hemos pasado de consumir de media casi 13 litros de alcohol puro por persona al año a consumir ahora menos de 10 litros.
Otro dato malo para el sector, pero bueno, a nivel salud, es que el consumo de alcohol en la UE cayó un 20% entre 2000 y 2019, según datos de la OMS. ¿Son más sanas las nuevas generaciones? Sin duda, es verdad que el vino forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, pero creo que es positivo que se consuma menos vino alcohólico. ¿Usted apostaría por relanzar el vino sin alcohol? Sí, evidentemente. ¿Es una buena medida? Sí. Yo, por ejemplo, ya no bebo vino con alcohol, prácticamente, ¿no? Y creo que la juventud cada vez tiende a fumar menos, a beber menos alcohol, y eso es una buena noticia. Y creo que el sector, pues, como decía Laura, tiene que expandirse a otros mercados. China, por ejemplo, y quiero poner en valor el viaje que ha hecho el presidente del gobierno español a China. En un momento muy adecuado. En un momento muy adecuado, pero también tiene que reinventarse el sector y buscar otra forma de sobrevivir con este contexto. O sea, por un lado, sí, colocar todo lo que tenemos en otros mercados, pero por el otro, reinventarse, porque las necesidades y el consumo han cambiado. Volviendo un poquito al tema de la salud, la legislación va en ese sentido en la mayoría de nuestros países y en España, tanto para el consumo como para la compra. No se puede vender alcohol ni consumir para menores de 18 años, pero la sociedad sigue siendo muy permisiva. Es algo como muy anclado en nuestras culturas. ¿Es una asignatura pendiente que tenemos en nuestras sociedades? No, pero es bueno que tenemos esta tendencia, que hay mucho más presión social sobre cosas que se venden, que se encuentran de la buena salud. Entonces, necesitamos estas tendencias. En general es bueno, como con fumadores, por ejemplo, con alcohol, con otras cosas. Pero siempre hay en mercados alimentarios, hay tendencias generales de consumo que cambian, y eso es normal, como con otros mercados. Siguiendo con esta cultura del alcohol que asociamos muchas veces a festejos, celebraciones o que no debe faltar en cualquier reunión social, ¿estamos todavía muy lejos de que esta cultura desaparezca? Hay una tendencia en consumir menos alcohol, en hacer menos excesos en general y en tener una vida más sana. Yo creo que... Pero los objetivos yo creo que no deberían ser 0-0. Yo creo que un uso razonable... ¿Pueden convivir? Yo creo que pueden convivir. Yo creo que lo importante es que las sociedades entiendan el uso razonable y no el cero, porque al cero al final lo que provoca es luego más excesos a lo mejor en momentos más esporádicos, ¿no? Yo creo que es importante avanzar en esa línea, acompañando las recomendaciones de la OMS y de nuestros médicos, pero creo que un uso razonable es mejor que un cero uso. Bueno, pues hasta aquí nuestra edición en español de esta semana. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por vernos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a bruselas-te-quiero@euronews.com o contactarnos a través de redes sociales. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!